Hola amigos del ajedrez, vamos a establecer un repertorio o les propongo un repertorio de aperturas donde usted va a iniciar el juego con E4. De esta forma la suerte está echada, para bien o para mal, y su oponente le responde con E5. Un par de siglos de análisis parecen haber confirmado que caballo F3 es la mejor jugada. Las blancas atacan el peón de E5 y desarrollan su caballo para de esta forma preparar el enroque, considerada en este caso la mejor jugada. Las negras ahora tienen varias alternativas que iremos estudiando poco a poco, aunque tengo la impresión de que ya hemos estudiado F5, que es el gambito letón, pero aquí vamos a hacer un trabajo algo más amplio, donde estudiaremos además la línea D5. Por su parte, en otros vídeos estudiaremos la defensa Philidor con D6, así como la defensa Petrov con caballo F6 y caballo C3, así como responderemos con la jugada D4. Pero posteriormente también estudiaremos el desarrollo del alfil a la casilla B5, planteando la apertura española, o también pudiéramos intentar el desarrollo como otra alternativa del alfil a C4. Pero nos centremos ahora en la línea siguiente, donde las negras juegan F5. Y pasemos entonces a corroborar estas ideas con E4, E5 y caballo F3. Ahora el movimiento más temible para algunos jugadores es F5. Tu oponente ya está atacando el peón de E4 y parece que tu centro va a ser invadido después de E por F5 y E4. Entonces, ¿a dónde va tu caballo? Tal vez ya estés pensando que deberías haber jugado en el primer movimiento C4 o caballo F3, una forma más sólida sin meterse en complicaciones. En tales situaciones, el consejo es: no te asustes. Si estás seguro de que no has hecho nada malo, habrá una jugada que te salvará. Sigue buscando hasta que la encuentre. Después de todo, ¿por qué no se juega F5 en el ajedrez internacional? ¿Tiene tu oponente un arma maravillosa bajo la manga que Kasparov, Topalov y todos los demás grandes maestros de la historia de ajedrez han pasado por alto? No creo que esa sea la situación concreta. Los jugadores del gambito letón y otros apuestan por el hecho de que su oponente se verá sorprendido, jugará con poca energía y le cederá la iniciativa a cambio de nada. Por supuesto, no nos dejaremos engañar y no podremos hacer las mejores jugadas. Veamos cómo un jugador muy fuerte maneja las cosas con las blancas en el siguiente encuentro, donde se inició igualmente con E4, E5, caballo F3, F5. Es posible que hayas notado que las negras están imitando el gambito del rey, pero con un tiempo atrás, donde las blancas ya tienen desarrollado el caballo en F3. Así que vamos a aprovechar la diferencia con caballo por E5. Como ya tenemos este caballo desarrollado, entonces las negras ya tienen que tener cuidado con un jaque de la dama en la casilla H5, que sería, por ejemplo, la respuesta letal a la captura del peón en E4. Para ello, las negras juegan dama F6, atacando el caballo y preparándose para responder a dama H5 con el movimiento G6, y las negras ganarían material. Aún así, hay algo claramente sospechoso en el desarrollo de las piezas negras, ya que la dama le está quitando al caballo su desarrollo natural en F6. Sin embargo, vamos a ver aquí en este momento, después de caballo por E5, si el negro juega caballo C6. Las blancas tienen una forma clara de evitar todas las complicaciones y mantener una clara ventaja con D4. Sin embargo, hay quien aconseja no dejarse llevar
por el siguiente lío de dama H5 jaque, G6 y caballo por G6 debido a caballo F6. Pero en este caso las blancas mantienen ventaja tanto retirando su dama a H4 como a H3, con lo cual se mantiene al peón de H7 clavado y las blancas quedarían con material de ventaja. Pero vamos a centrarnos ahora de momento en D4. Esta línea que hemos visto anteriormente la podemos analizar más profundamente, y si el contrario nos permite esta jugada de dama H5 y ganar material, pues bueno, ya lo hemos analizado y seguramente que ganaremos material. Pero sigamos con la lógica D4, donde se le da también apertura al alfil de C1. Dama H4, caballo F3, dama por E4 jaque, alfil E2. Y las negras están peligrosamente atrasadas en el desarrollo sin ningún contraataque a la vista. Después de la jugada D4, el juego del blanco es directo y contundente, del tipo que se le exige a las blancas en cada apertura. Apoyan su caballo y abren una línea, como habíamos mencionado, para desarrollar su alfil de dama. Las negras responden con el ataque al caballo con D6, caballo C4, F por E4 y alfil E2. Una jugada interesante. Había mucho que decir a favor de caballo C3, con lo cual se ataca el peón de E4. A primera vista, las negras parecen tener una buena respuesta en dama G6, ya que están listas para reforzar el peón de E4 y al mismo tiempo mantener presión sobre el peón de G2, ya que si las blancas mueven su alfil, digamos, a la casilla E2, entonces este peón de G2 quedaría a merced de la dama. Con la columna F abierta a su disposición, después de un posible, digamos, alfil E7, caballo F6 y enroque, la columna F es un buen baluarte para las negras en el ataque. Se puede entender por qué algunos jugadores se sienten atraídos por el gambito letón con las negras. Sin embargo, todo es un espejismo, ya que después de la jugada caballo C3 y dama G6, las blancas tienen una fuerte jugada de ataque a su disposición, que es el ataque al centro con F3, ya que tras la captura E por F3 y dama por F3, son las piezas blancas las primeras en apoderarse de las líneas abiertas. Si ahora caballo F6, que es lo mejor, entonces tendríamos también que pensar, y si el contrario nos captura este peón de C2, bueno, eso sería un atraco con alfil de 3 y la dama está atrapada. Por lo tanto, caballo F6 es la jugada correcta, pero ahora alfil de 3 deja a las blancas en un gran control del centro y en el desarrollo. La jugada elegida por el austriaco Gary Lane representa un enfoque posicional más sutil. Las negras no pueden desarrollar su juego con dama G6. Nos estamos refiriendo en este caso con la jugada alfil E2. Su contrario no puede ahora jugar la dama a G6 debido a alfil H5 y perderían su dama. Por lo tanto, eso sería un grave error. Esto significa que al no poder jugar dama G6, el caballo negro pierde la casilla F6 y por lo tanto, de un solo golpe, el peón de E4 ha perdido dos defensores potenciales. Aquí le podremos ofrecer un consejo. Una buena estrategia se basa en evitar que el oponente realice la jugada que quiere realizar. Por lo tanto, caballo C6 es la respuesta de las negras. Veamos rápidamente lo que sucedió en una partida reciente en la que las negras se apresuraron a reforzar el centro con D5, caballo E3, alfil E6, reforzando
el punto D5 y lo vuelve a atacar el blanco con C4. Ahora el negro aprovecha este jaque para desarrollar el alfil con alfil B4 jaque, pero esto también ayuda a las blancas con alfil D2 en su desarrollo, y después de alfil por D2, dama por D2, caballo E7, fortaleciendo el punto D5, es atacado nuevamente con caballo C3, C6, enroque y ahora F3. El centro negro queda minado en el estilo clásico a lo Ninsowish, atacando la base y el inicio de la base. Por lo tanto, ahora E por F3, torre por F3 y dama G5, que es un error. Ahora una casilla desafortunada para la dama negra, por decirlo menos. En cambio, después de la jugada dama H6, sigue torre por F8 jaque, rey por F8 y torre F1 jaque. Las blancas tienen la iniciativa, pero la partida sigue viva. Sin embargo, con dama G5 sigue el golpe caballo de E por D5. Una buena jugada y horrible sorpresa para las negras, que intentaron dama H4. Pero en un encuentro entre Kosujarov y Vasiliev en Bulgaria en 2005 se rindieron después de dama D2, caballo por E7, rey H8 y reciben mate con torre por F8, alfil G8 y torre por G8 mate. Sin embargo, después de dama H4 seguiría el movimiento G3 y la dama no puede defender el caballo de E7. Ahora volvemos a la partida de Lane con el desarrollo de las negras caballo C6, a lo que el blanco respondió D5, separando al peón de E4 de sus compañeros, que no lo podrán defender. Caballo D4, caballo C3, alfil F5, caballo E3, amenazando capturar el alfil de F5, ya que la captura con caballo F5 costaría el peón de E4 y capturar con la dama representaría la pérdida del caballo. Por lo tanto, caballo por F5 es la amenaza y después de caballo por F5 entonces seguiría caballo por E4. Ahora, a caballo E3, caballo por E2, dama por E2, enroque largo, un intento condenado al fracaso de llevar la torre a E8 para apoyar el peón de E4. Después de la jugada, torre E8 sobre proteger dicho peón. Pero las blancas jugaron dama C4, un buen movimiento que amenaza directamente el peón protegido por la dama y capturarlo con el caballo. Además, la terrible amenaza caballo G5 con ataque al peón de A7 y C7 con mate, por supuesto. Por lo tanto, las negras juegan A6 impidiendo el salto. Si, por ejemplo, hubieran hecho torre E8 para sobreproteger el peón de E4, seguiría caballo B5 y no hay una buena manera de defender C7, ya que la jugada dama F7 o dama E7 o dama D8 para defender la casilla C7 permitiría la captura del alfil de F5. Por lo tanto, hay que defenderlo con torre 7, pero entonces caballo por F5, dama por F5 y caballo D6. Un ataque doble que gana la dama. Después de la jugada A6 sigue entonces B4. Las blancas podrían capturar el peón con caballo por E4, pero ven que se puede ganar más acción en el ala de dama, una acción directa contra el rey negro, ya que el peón de A6 es un gancho para un ataque posible con el avance B5, con lo cual se abren muchas líneas para atacar al rey de las negras, quienes jugaron alfil D7, alfil B2. Ahora este desarrollo también pone la mirada en la dama.
torre E8, el peón de E4 ahora está a salvo, pero ¿qué pasa con el rey? Siguió A4, rey B8, torre B1, dama E7 y B5. A5 cerrando el flanco de damas. Si las negras logran el avance B6, entonces fortalecerían su posición y el ataque de blanco sería mucho más difícil, pero ellas inician el ataque con B6. Un movimiento vital, ya que el ataque de las blancas se detendría después de enroque, por ejemplo, con B6. Una gran ventaja en el desarrollo solo tiene valor si hay líneas abiertas y diagonales que se puedan explotar. Por lo tanto, B6, C por B6, dama D4, rey A7, alfil A3, dama D8. La dama negra vuelve a la casilla inicial para defender el peón de B6, pero ahora sigue caballo C4, incrementando el ataque sobre el peón de B6, que cae, y se produce una rápida masacre. Las piezas del flanco del rey del negro permanecen en sus casillas iniciales hasta el final de la partida. Es necesario jugar con una mezcla de paciencia, tensión y energía contra las aperturas de gambito. Por lo tanto, es probable que tenga que reforzar más de lo habitual al principio de la partida. Por otro lado, si hace el esfuerzo necesario, la recompensa podría ser una buena victoria en 20 movimientos. Ahora vamos a ver lo siguiente. Después de E4 y E5 y caballo F3 es el avance del peón a D5. Esta vez tomamos el peón de D5 con E por D5. Si ahora dama por D5, entonces el blanco gana en desarrollo con caballo C3, dama A5. Para los entendidos tenemos un tipo de escandinava, donde las negras juegan E4, D5, E por D5 y dama por D5, en la que las negras han expuesto temerariamente el peón de D5 al ataque. Un desarrollo simple es, en este momento, tranquilamente alfil C4 seguido de enroque, que debe ser excelente para las blancas, sin mencionar la idea de atacar el punto de F7 por medio de caballo G5, con lo que ambas piezas coinciden contra el punto F7. La otra alternativa contra E por D5 es atacar el caballo con E4, a lo que es respondido con dama E2. Esto es muy incómodo para las negras, ya que después de dama D5 y caballo C3 se pierde el peón de E4 nuevamente. Ahora tenemos otra alternativa. En contra E por D5, las negras pueden responder con alfil D6, el llamado gambito elefante. Me imagino que sea elefante porque se pone aquí como una especie de trompa en esta posición, con el alfil y los peones en esta casilla. Desconozco el por qué se llama gambito del elefante, a pesar de su nombre, que evoca un poco los antiguos orígenes del ajedrez de la India. Me llamó la atención por primera vez cuando Roger, un jugador inglés de fuerza de maestro internacional, comenzó a adoptarlo a fines de la década del 80. Colocar un alfil en D6 parece extraño, pero no es fácil de refutar. Las negras desarrollan, defienden E5 y planean tomar la iniciativa con el avance del peón a E4 en algunas variantes. Y además en el momento oportuno. No obstante, la partida Dolzhikova y Yanovsky pone en duda el plan de las negras. Después de todo, está entregando un peón sin garantía de que alguna vez lo recupere. El ajedrez es un mar en el que un mosquito puede beber y un elefante puede nadar, dice el viejo proverbio indio. Asegúrate de ahogar al elefante. Esta es la partida que habíamos mencionado anteriormente entre Dolzhikova y Yanovsky,
jugada en Kiev en el año 2005, donde se inició con E4, E5, caballo F3, D5, E por D5, alfil D6, caballo C3, un desarrollo natural, y ahora caballo F6, D4, una buena jugada. La importancia de realizar jugadas tan vigorosas y asertivas no se puede sobreestimar cuando se enfrentan a gambito. No hay que quedarse sentado esperando que el peón de ventaja gane la partida por sí solo. Cada jugada que transcurra sin una crisis permite a las negras fortalecer su juego. E4, caballo E5. Las blancas insisten en que el caballo está bien centralizado en E5. Las negras intentan demostrar cuál es su objetivo. Enroque. Después de la jugada caballo de B a D7 seguiría alfil B5, enroque, alfil por D7, alfil por D7 y alfil G5, y las blancas están al mando. Por ejemplo, alfil F5 defendiendo el peón de E4 respondido con G4 y alfil G6 en un error. Había que jugar alfil C8 como mejor alternativa porque alfil G6 es respondido con H4, H6, alfil por F6 y dama por F6. Renunciar al cambio en lugar de soportar G por F6, caballo por G6 y F por G6, dama de 2, etc., sería mucho peor para las negras. Dama por F6, caballo de 7, ahora pierden la calidad, dama F4, caballo por F8, torre por F8, dama de 2, torre 8 y torre H3. Una jugada instructiva, colocar la torre en la tercera fila atrae la fuerza de los avances de los peones negros con H5, pero tras torre G3, H por G4, torre por G4, dama F5 y F3, impidiendo de esta forma alfil H5, aunque las negras no se dan cuenta y juegan E3, a lo que respondió el blanco con enroque largo, alfil H5, torre G5, dama por F3, torre por H5, y aquí las negras abandonaron una partida entre Lee y Van Donmelen en Gent en el año 2005. Seguimos entonces con el enroque, a lo que el blanco responde con alfil G5 y torre E8. Un grave error. De todas formas, la jugada caballo de B a D7, las blancas probablemente pueden salir airosas con la captura caballo del peón con caballo por E4, pero también es muy fuerte caballo G4 que mantiene la presión sobre F6 y prepara el traslado del caballo a E3 para reforzar su peón de D5 si fuese necesario. Tras torre E8 siguió alfil B5, caballo de B a D7. Un error, supongo que no quería mover la torre de nuevo a F8, alfil por F6 y caballo por F6. Sí, las negras deben entregar la calidad, ya que dama por F6 es respondido con caballo por D7, perdiendo la pieza. Y si G por F6, entonces dama G4, un ataque doble al rey y ataque al caballo de D7. Por lo tanto, caballo por F6, alfil por E8, dama por E8, enroque, alfil por E5, D por E5, dama por E5 y F4. Una jugada importante que impide a las negras lanzar un ataque por medio de caballo G4. Ahora la dama se retiró a la casilla D6 y siguió dama D4, centralización, alfil F5 y torre de A a D1. Suficiente. A pesar de una tenaz resistencia, las negras se rindieron en la jugada 30, que mostramos a continuación tras A6, H3, torre E8, torre D2, E3, torre E2, C5, dama D1, B5 y dama E1, C4, rey H1, B4, caballo D1, caballo por D5, caballo por E3, caballo por E3, torre por E3 y torre por E3, dama por E3, alfil por C2. Las negras tienen por la calidad un peón, pero sigue
dama E8 jaque, dama F8 y dama C6, existiendo varias amenazas al peón de C4, al de A6, así como una posible torre E1 y entrar con la torre en E8, alfil F5, torre E1, C3, torre E8, C por B2, torre por F8, rey por F8 jaque, y las negras abandonaron sin esperar respuesta, toda vez que seguiría dama F5 jaque, el rey se mueve a cualquier casilla y entonces dama por F5 impidiendo la promoción del peón. Ya tiene aquí material seguro para enfrentarse a este gambito elefante y el gambito letón. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y como siempre nos veremos en otro de Ajedrez con Boudy. Chao.